Sean bienvenidos a otra revisión de contenido de Dungeons and Dragons. Soy Sebastián, creador de Mago Nivel 1, y hoy vamos a ver algo bastante especial, tal como ustedes lo votaron también en Instagram. Vamos a hacer una revisión del demo del manual de mundo prehistórico para Dungeons and Dragons Planegea. Planegea es un proyecto que llevo siguiendo ya desde hace 1 o 2 años probablemente, y que ya está bastante cerca de ver su final. Ahora en 2022 deberíamos esperar ver la versión terminada del manual, que son alrededor de unas 350-400 páginas. Pero antes de conversar de Planegea, antes de entender bien dónde se ubica, de qué se trata, qué trae el demo que está disponible para todo el mundo, tenemos que entender un poco sobre cómo creamos contenido y cómo lo monetizamos en Dungeons and Dragons. Y para eso, en particular, hay que discutir qué es, o en verdad conversar, un third party book o un libro externo, a fin de cuentas, iría a entender en español. Para esto ocurre algo muy interesante. Dungeons and Dragons como tal es una empresa, obviamente, donde se contemplan productos como D&D, Magic the Gathering. Esto es a cargo de Wizard of the Coast. Y el tema es que Wizard of the Coast tiene una licencia de juego abierto. Esto es muy similar a lo que pasa en los videojuegos, por ejemplo, cuando alguien lanza un videojuego, una empresa, y luego crean un mod. Algo muy parecido se puede hacer en D&D, que tú puedes tomar esta licencia y puedes crear contenido libremente, compartirlo de forma pública, sin en verdad ningún tipo de restricción, siempre y cuando sea público. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, crear un manual de mundo? Pensemos el siguiente ejemplo. Llevas más de un año jugando de forma semanal, tienes mucho contenido, tienes muchas variantes de monstruos, una historia interesante a tu gusto, y dices, ¿sabes qué? Esto lo podría transformar en un manual, en una aventura, y compartirlo, o incluso venderlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Eso lo puedes hacer de partida, pero tienes que atenerte a ciertas cosas. Por ejemplo, en particular, si tú vas a D&D Beyond y buscas Basic Rules, te vas a encontrar con un mega, pero de verdad, mega compendio que resume gran parte de los 3 manuales base, es decir, el manual del jugador, el manual de monstruo y el Dungeon Master Guide, en solamente un documento. Este documento contiene como el 70-75% de esos 3 manuales, y todo lo que está en las Basic Rules es contenido liberado. Es decir, tú puedes hacer una historia en base a lo que hay en ese lugar y venderla, sin que Wizard of the Coast te pueda decir como, oye, ¿sabes qué? No puedes hacerlo, es ilegal. No, es legal porque hay una licencia de juego abierta, que por lo general tú la puedes revisar de forma más específica que solamente con las Basic Rules, pero existe. El tema es que con esta licencia de juego abierta, tú puedes tomar estos elementos que están liberados, por ejemplo, por darte un ejemplo, hablemos de monstruos. Tenemos los orcos liberados, los goblins liberados, eh, probablemente otras criaturas clásicas, pero por ejemplo no están bajo la licencia abierta los Mind Flayer o los azotamentes, porque son un contenido propio de ellos. Entonces tú no lo podrías monetizar, tú no podrías crear una aventura en torno a Mind Flayers que se llame La guarida de los Mind Flayer, porque Wizard of the Coast te va a decir, oye, amigo, eso es mío, y te voy a demandar, y no lo podrías hacer. Pero todo lo demás sí, y eso no limita que se pueda innovar y se puedan agregar cosas nuevas. Entonces, dentro de esa línea, de esa licencia de juego abierta gratis que hay, es que hay gente hoy en día, como Atlas Games, que está creando manuales de Dungeons and Dragons, basados en las reglas básicas obviamente, pero expandidas, y evitando tocar otros manuales. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, tratas de hacer una reedición del Tachas Cauldron of Everything y la quieres vender, no puedes. Olvídate, es imposible, no lo vas a poder hacer. Pero hay una opción en que la podrías hacer, y es a través de el DM's Guild, que es la segunda opción para vender contenido de D&D sin ser parte de la empresa de D&D. El DM's Guild es The Wizard of the Coast, eso sí, y tiene una serie de restricciones respecto a la difusión, cómo se crea el contenido, hay ciertas líneas gráficas, te entregan todo el material. Y se sube a la tienda del DM's Guild, donde por lo general la gente compra. Pero la verdad de las cosas es que las restricciones no son muy buenas. Contenido en español en el DM's Guild hay muy poco y no es muy bueno tampoco el que hay. Entonces no es algo que vaya a salir muy a cuenta, en verdad. Yo personalmente, que ya llevo 200 páginas de contenido en español creadas, evalué mucho si ir por esta senda de tomar solamente la licencia abierta y subirlo todo de forma pública, o subirlo a través del DM's Guild.
Y la verdad es que el DMs revisé las referencias, revisé las reglas de uso y no me gustó en lo más mínimo. Y lo descarté por completo. Tal vez lo ocupe a futuro, quién sabe, pero como principal método de difusión de contenido, olvídalo. Y por eso mismo aparecen manuales como este, como Planegea, que son finalmente gente que está ocupando la licencia abierta para crear nuevos manuales que puede vender. De hecho, si tú has visto, por ejemplo, contenido de Matt Colville, como Strongholds and Followers, Kingdoms and Warfare, ahora viene el Flea Mortals, que es un compendio de monstruos, o has visto el manual de Loot Tavern también, que se llama Heliana's Guide to Monster Hunting, siguen la misma lógica que Planegea. Toman la licencia de juego abierta, la expanden sin tocar los otros manuales, obviamente, los manuales oficiales me refiero, y luego de eso lo comercializan, obviamente a través de un proceso extenso que suele ser un Kickstarter, ya que está en Estados Unidos, y además le agregan arte propia, que eso es como lo más fantástico. De hecho, el mismo Planegea tiene un trailer, que lo vamos a reproducir infinitamente acá para que lo puedan ver, y nos transmite un poco la esencia finalmente del setting, que es obviamente una ambientación prehistórica, una ambientación muy primitiva del pasado, donde tienes dinosaurios, donde tienes elementales, donde tienes otro tipo de acción también. Yo anteriormente jugué una campaña que de hecho yo hice, que tenía muchas similitudes con Planegea respecto a la estructura, respecto a dónde ocurría, las temáticas que seguía también, pero también dentro de eso habían dificultades. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene este demo. Este demo inicial no es una gran pincelada de contenido, no hay monstruos, por ejemplo, de hecho, pero sí tiene una serie de guías bastante interesantes de cómo reimaginar algunas cosas y al mismo tiempo también de cómo aplicarlas a distintos lugares. Entonces, wow, sí, bueno, hay hombres dinosaurios y eso es bastante brutal. Entonces, sin más que decir, bueno, y la portada, perdón, pero es que la portada es fantástica. La artista que la hizo también es fantástica. Es de las mejores artistas a mi gusto que hay actualmente de fantasía. Y es una portada realmente brutal. O sea, mírenla, por favor. Para darles contexto, si no me equivoco, es una hechicera de magia dracónida, pero esos son dragones como primitivos, y es una elfa, por el color de piel, una elfa, por así decirlo, son como elfos astrales aquí, como que viven entre los sueños. Y por algún motivo está montando un rinoceronte lanudo que tiene un cuerno muy llamativo, probablemente como si fuera un unicornio, y mientras ella evoca el poder de los dragones, la persiguen 3 tiranosaurios zombies mientras el bosque se quema. O sea, no te puede dejar más clara la portada de qué se trata la cuestión o cuál va a ser el tono. Entonces, este es el First Look. En el fondo es un demo y es de 23 páginas, completamente en inglés. No hay ninguna posibilidad de que lo traduzcan. Se los aseguro, es la más mínima. Si Wizards con suerte ya traduce, una empresa pequeña como Atlas Games, que son los que crearon este manual, menos lo va a traducir. Y le vamos a empezar una revisión, no va a ser una revisión exhaustiva, va a ser bien por encima. En la descripción vas a poder encontrar tanto el link al First Look como al Kickstarter por si lo quieres revisar. El Kickstarter se acabó ya, pero no es malo que lo revises para ver qué es lo que había, qué es lo que se va a ofrecer después. Este manual lo puedes comprar físico, bastante caro, pero lo puedes comprar físico. Y como te decía, yo creo que alrededor de fin de año lo vamos a estar viendo ya el PDF final. Así que démosle. Vamos a... No, es que la portada, de verdad, yo la veo y me quedo atrapado en la portada. Bueno, antes de seguir, estos creadores de contenido independiente, los famosos third party, saben muy bien que el arte es un elemento demasiado central dentro de un manual de rol. Hoy en día tenemos, hoy en día yo creo que tenemos mucha imaginación, pero nos cuesta un poco llevarla a la ejecución y creo que estas piezas de arte siempre ayudan. En concreto, una elfa o un elfo astral, claramente, una humana con algún tipo de poder elemental, y un enano que tiene en su hombro piedra, porque así son los enanos acá. Entonces, esto es Planegea. Planegea lo llaman como fantasía primordial. También lo han calificado un poco como de Stonepunk, así como Steampunk, pero Stonepunk. Y tiene una gracia bastante interesante, y es que plantea que Planegea es el mundo antes
de los planos de la existencia. En Dungeons and Dragons se habla mucho que hay muchos planos de la existencia, hay muchos planos, muchas dimensiones finalmente. El plano de fuego, el de agua, que Oculus, que Celestia, que el infierno. Ya, Planegea es antes que esos planos se separen. Entonces es cuando están todo todavía junto y en el fondo emergiendo. Y además de eso tiene esta característica primitiva. Las razas más antiguas están en un nivel de civilización relativamente bajo, como de renacimiento, por así decirlo. No, menos incluso, como del 1200, por ahí aproximadamente. Están saliendo, por así decirlo, de la edad de bronce probablemente. Y tiene todo un tema con que se está descubriendo todo en este momento. Al mismo tiempo plantea también que todo lo que hay es relativamente conocido, pero al mismo tiempo no lo es. Por ejemplo, yo me comentaba, los elfos están como en un estado constante de trance, como entre el mundo de los sueños y el mundo real. Los enanos están como revestidos de piedra porque están como saliendo de la tierra todavía recién. Y en el fondo hay como todo ese tipo como de, más que rehacer muchas razas, simplemente hicieron un famoso reskin o un reflavor, en el fondo como replantearlas. En el fondo es decir que ese elfo tiene exactamente las mismas habilidades que antes, pero ahora tiene otra temática. Esa es como la gracia y lo describo distinto. Eso también es muy interesante, que son los niveles de Homebrew. Homebrew es finalmente cuando tú creas algo propio, un contenido casero, por así decirlo. Y Homebrew tiene muchos niveles distintos, porque tú puedes, por ejemplo, cambiarle un punto de habilidad, un punto de clase de armadura a una criatura, y listo, es Homebrew. O puedes, por ejemplo, decir que, por un ejemplo, el Kraken, no sé, un Kraken, en vez de tener velocidad de nado, le doy velocidad de excavada. Y hago un Kraken de desierto. Y listo, tengo un Kraken de desierto. Y acabo de crear un monstruo, pero absolutamente temible, cambiando solamente una cosa dentro de la hoja de estadística. Y eso es algo muy interesante, y aquí hacen mucho eso, como de darle otra narrativa, darle otra temática, y muy poco cambio mecánico. Otra gracia que tiene Planegea también es el tema de los dioses y los clanes. Los dioses están como en un estado como de protodioses, por así decirlo, están en desarrollo. Cualquier cosa puede ser un dios, y los dioses que hay pueden ser destruidos también. No han ascendido en el fondo como a este nivel divino en el que son intocables todavía. Como que está todo muy en proceso todavía. Y esta es la mecánica que a mí más me gusta, que es más narrativa en verdad que mecánica, y se llama The Clanfire. The Clanfire en particular es algo muy sencillo. Alrededor del mundo de Planegea hay hogueras. Hogueras pequeñas, hogueras gigantes, hogueras dentro de aldeas, hogueras en medio del camino. Y cada hoguera representa, por así decirlo, un checkpoint. Dentro de la hoguera no hay peleas. Dentro de la hoguera no hay violencia. La hoguera, por ser fuego en un mundo primitivo, espanta a los males, se supone. Y es el lugar de reunión de, en el fondo, las razas civilizadas. En el fondo, tú reemplazas un poco tus ciudades, tus pueblos de paso, tabernas, por el Clanfire. Y tiene todo un tema, porque en el fondo puedes narrar muy fácilmente que la aventura de este día o de esta sesión es llegar de una Clanfire a otra. Y eso puede ser una campaña o puede ser una sesión. Y también hay todo un tema con qué pasa si, por ejemplo, una Clanfire es apagada. Es un acto de guerra. Entonces ya hay muchos elementos narrativos respecto a estas hogueras que son muy buenos, porque de partida es muy intuitivo. O sea, la luz, el calor espanta al frío y la oscuridad. Por ende nos reunimos ahí. Y por ende, si se apaga o no está, estamos desprotegidos. Y es un acto de ofensa, porque daña a la comunidad. Entonces es algo muy, muy, muy bueno. Creo que es un gran espacio también narrativo. Y como les decía, es tan intuitivo que los jugadores instantáneamente al momento de llegar a una hoguera van a decir, estamos a salvo. Porque un dinosaurio no se va a acercar al fuego, eso es evidente. Monstruos tampoco. Y si hay más gente en la hoguera, podemos interactuar con ellos. O sea, está muy bien hecho. Y al contrario, los jugadores se pueden acostumbrar mucho a que las hogueras son los lugares seguros. Y un día pueden llegar y la hoguera está apagada. Y va a ser todo un desastre, porque van a pensar, ¿qué hacemos ahora? O sea, llegamos a una hoguera y está apagada. Y claro, la podemos prender, pero hay que ver por qué se apagó. Se apagó naturalmente, la apagó a alguien.
¿Quién la pagó? ¿Por qué lo habrían hecho? Entonces, ya solamente ese elemento inicial de pensar que en estricto rigor a lo más hay clanes, hay tribus, todo bien primitivo, y que las hogueras son como lo central, ya lo hace bastante interesante, pero lo hace mucho más, a mi gusto, intenso. Hay menos lugares seguros en Planegea. Y eso también fue una dificultad por la que yo pasé con mi campaña, que mi campaña también era un mundo muy natural, muy abierto, del fondo muy virgen, muy intocado, muy conservado y sagrado. Y era muy difícil el tema de los viajes, porque era ocupar las reglas de viaje de D&D, que tampoco son tan buenas, o tratar de poner muchos como lugares en los que los jugadores puedan llegar. Y fue un poco complicado, en verdad, se nos hizo un poco tedioso. Pero esta mecánica del Clanfire la encuentro bastante genial. Si seguimos avanzando, tenemos más conceptos como por ejemplo de los dioses, como les decía, hay protodioses, se comen entre ellos, cualquier criatura puede ser un dios también. Hay tabús, que son cosas que por ejemplo no está prohibido hacer en ciertos lugares, como por ejemplo, no sé, pues la escritura. La escritura es muerte. En el fondo, te sentencian a muerte si escribes. Y eso supuestamente es como un plan de seres más poderosos que quieren evitar que el resto evolucione. Del fondo, centralizar el conocimiento y cosas así. Hay un tema con el número 9 por ejemplo. Y el número 9 es como malo. También hay un tema de que no se usa ni dinero ni nada similar, sino en el fondo que esto es trueque solamente. Eso igual es como un poco más complejo de manejar en este tipo de juegos. El trueque es medio pesado. Y eso es mayormente y aquí se detalla un poco más el tema de el Clanfire y el mundo salvaje. Pero aquí hay un recurso que me gusta mucho, que es esta tabla, acá que estamos viendo. Y esta es una tabla de conversión de fantasía medieval a prehistórica. Por ejemplo, en el mundo medieval tú tienes un reino antiguo. En el mundo prehistórico, ese reino antiguo es un clan poderoso y ritual. En el mundo medieval, una nave voladora es una criatura voladora. Por ejemplo, el mundo medieval, un libro o un tomo son pinturas o canciones. Entonces, aquí hay una tabla de conversión muy grande de lugares comunes o elementos comunes del mundo medieval que son parte de la fantasía heroica y épica que es D&D, para transformarlos a una fantasía prehistórica heroica o épica. Este recurso es muy bueno. De hecho, este recurso yo lo ocupé en mi campaña, lo alcancé a ocupar porque lo vi antes, y de verdad que ayudó bastante a hacer menos pesado el traspaso de este mundo medieval, que igual es un poco más cómodo, en verdad, a este mundo más rústico. Porque también, seamos sinceros, Dungeons and Dragons está pensado como fantasía heroica y épica. No está pensado mucho para otras cosas. Puede ser otras cosas, como horror, exploración, intriga y todo el tema. Se puede, no hay ningún problema, se puede. Pero no es el principal foco del motor de juego, en el fondo. Y eso de cierta forma complica ciertas interacciones como esta. Y sigamos con el documento, si no vamos a estar 1000 años viendo esto. Aquí se detalla lo mismo que les comentaba, el tema de finalmente qué se hace alrededor del Clanfire, que es básicamente como un gathering hub, es finalmente como un salón común en medio del bosque, en medio de cualquier cosa. Y tiene mucha relevancia para quienes viven en torno a la hoguera, pero siendo criaturas civilizadas, obviamente. Aquí se detalla un poco como de cosas que hay que hacer dentro de la parte salvaje del mundo. No es mucho, supuestamente esto se va a traducir en mecánicas, cosas sencillas como recuperar comida, sacar recursos, encontrar refugio, cosas por el estilo. No es nada muy nuevo, tampoco en mecánicas aquí. Aquí ya tenemos como una pequeña muestra de cómo funcionan estas razas nuevas. Como les decía, nada de esto son habilidades, sino que son descripciones. Entonces, por ejemplo, los elfos efectivamente tienen este color azulado porque están en un punto medio entre el mundo onírico y el mundo terrenal, lo cual los hace bastante interesantes a mi gusto. De hecho, puede que tal vez no lo vean mucho, pero si ven, por ejemplo, el torso de la elfa, el brazo, las piernas acá, es un poco transparente. Y eso es como parte de estos elfos que son medios transparentes, porque en el fondo no están completamente en el plano material, como esa es la idea.
Y aquí te plantean bastante el tema como de los kinships rediscovered. En el fondo, kinships son como las razas en verdad, pero es como otro, es como otro nombre simplemente. Pero es como razas redescubiertas. Entonces te plantean el tema de que los enanos, por ejemplo, son mitad piedra, tienen como roca, minerales, gemas incrustadas encima de ellos también. Los halflings son más como seres silenciosos y amenazantes. Hay temas con los humanos, te hablan de los Dragonborn también. Te hablan de los tieflings como God Market, como en el fondo marcado por los dioses. Y lo mismo, aquí hay una pequeña, aquí hay en el fondo una pequeña guía de conversión de D&D medieval a D&D prehistórico. Y es bastante bueno. También se atrevieron con algunas cosas, como por ejemplo agregar aldreas, que en el fondo son como plantas que tomaron forma humanoide. Aquí hay una ilustración de una Dreas, de hecho. Iría siendo esto es como una. Se pronuncia Driadra, parece. Driadra, parece, no me acuerdo muy bien. Pero en el fondo son como estos conceptos. Como gente planta. Que me parece bastante bien. También se quisieron adelantar con los medios ocres, es decir, como gente gelatina, básicamente. Los mismos que vienen en Spelljammer, de hecho. De hecho, es una gran pregunta qué es lo que van a hacer con eso, porque si recuerdan lo primero que conversamos en el video, en estricto rigor, ellos no podrían tener una criatura que se parezca mucho a la raza que está liberando Wizards, porque podría haber una demanda. Entonces, capaz que por eso igual el manual se atrasa un poco, porque van a querer ver qué hay en el Spelljammer respecto a eso antes de lanzarlo. Y pusieron también a los Starlings. Los Starlings son como. Dicen que son estrellas que cayeron del cielo y tomaron forma humanoide. Pero son bastante parecidos a los Aasimar. Tenemos ilustración. Bueno, esta es como la primera raza que presentan, que son los Saurian, que no tienen. No son la gran cosa, son bastante interesantes. Aún no nos han expandido el resto de los Saurian, pero se entiende que vienen todas las variantes, como variante voladora, variante herbívoro, variante depredador. Y tienen como distintas características. No tienen grandes capacidades, tienen un par de spells. De hecho, sí, son como muy similares a los Aarakocra en cuanto a la parte de vuelo, por ejemplo. De hecho, en general no son muy, no tienen mucho, no son muy llamativos como raza. De todas formas, falta ver todavía em, si qué van a traer las otras variantes, porque se sabe, por ejemplo, que hay Saurians que son basados en T-Rex, por ejemplo, Saurians basados en Triceratops, Saurians basados en Parasaurios, por ejemplo. Entonces, ahí ver cuáles van a ser finalmente todos los subtipos que van a tener por agregar, porque aquí indican que hay 4 líneas de descendencia, que son los Leatherwings, que son esto en el fondo como el ala de cuero, que se plantean principalmente como semi-spellcasters. Tienen velocidad de vuelo y tienen unas pequeñas ventajas respecto a cómo pueden usar ese vuelo. Que son bastante sutiles, yo encuentro. No, de hecho, no descansaría mucho en esto porque no es la versión final todavía. Y insisto, pese a que son muy llamativos visualmente, no son muy llamativos como raza. Luego se habla de los peligrosos Sharpfangs, que probablemente van a ser los depredadores, es decir, los dientes afilados. Wandering Hammertiles, los errantes cola de martillo. Quizás, ¿qué serán? Capaz que sean como anquilosaurios. Y los Gratefuls Weavefeet. No tengo idea qué serán. Probablemente medios acuáticos. Y la gran habilidad que tienen finalmente, porque todo el resto es bastante normal, viven muy poco tiempo, eso sí es gracioso, es que tienen la habilidad de reconocer la muerte y guiarse por sus advertencias. Conoces el cantrip Sense Whispers, que creo que es de este manual, pero creo que no viene en el demo. Y cuando llegas a nivel 3 puedes lanzar Bless una vez por long rest de forma gratuita. Luego en nivel 5 puedes lanzar Augurio. Y lo mismo, una vez por long rest. Igual es bueno, me gusta que las razas por lo general tengan como una habilidad nivel 1, una habilidad nivel 3 y otra nivel 5. Siento que hace buena progresión, pero como les decía, mientras esto no sea la versión final, no vale mucho la pena leerlo. Y insisto, creo que es una raza
muy superficial de momento. Es como un Aracocra mejor. Luego pasamos a las clases. No hay ninguna clase presentada en este demo tampoco, pero hacen lo mismo en el fondo. Reimaginan las clases, como el esotérico, por ejemplo, el monje. Esta me gusta bastante, esta conversión de paladín a guardián. O por ejemplo, el scavenger es como el carroñero para el roach. Y el spellkin. Spellkin sería como piel de hechizo, algo así, para el mago. Pero se ve bastante bien. De hecho, me gusta mucho esa conversión de paladín a guardián. Creo que calza muy bien. Y se habla un poco de una posible como... No recuerdo si va a ser subclase en verdad, porque no lo han confirmado. De un clérigo chamán. En el fondo los clérigos serían chamanes. Y aquí en el fondo hacen como una pequeña bajada de cómo debería funcionar el tema. Ah, mira, y aquí están las subclases que supuestamente debería traer. Entonces, sumado a la reimaginación de las clases, el manual debería traer un monje que supuestamente tiene la habilidad de denegar y proteger, daño y proteger aliados. Un bárbaro que no me queda muy claro de en qué consiste, pero parecería ser un bárbaro de estilo a rango, porque se llama Far Striker, como el que golpea desde lejos. Un Dream Sorcerer, que suena fantástico, un hechicero de sueños, eso suena fantástico, y un brujo de El Bosque Oscuro. Esos dos últimos suenan, pero es que fantásticos. Yo creo que la cantidad de subclases de magia en general que faltan en torno al plano onírico, al plano de los sueños, es realmente un crimen. Imagínense un bárbaro caminante, no sé, caminante astral, que cuando entra en Rage se duerme y gana su poder. ¡Ah, fantástico! ¡Qué gran idea! Robada. Bueno, luego de eso pasa un poco el tema, hablar del tema del equipamiento. Aquí no importa mucho porque es lo mismo, como harta conversión. En Planegea, en el fondo, creo que no hay metal, de hecho. Entonces es todo hueso, piedra o madera, lo cual igual es divertido. Y lo mismo, hay unas pequeñas tablas de conversión para los metales, para las herramientas también, bastante útil en general. Y nos presentan algunos nuevos spells y la magia como primitiva, por así decirlo. Aquí nos ponen como reglas de mundo también, así como por ejemplo la magia sin el metal, cómo funcionan los hechizos de divinidad en un lugar donde los dioses son finalmente cosas que están como todavía ascendiendo de la tierra hacia el plano divino. También nos hablan cómo interactúa el tema de los planos, porque no hay planos. Es todo un gran plano simplemente. No hay planos de la existencia separados, está todo pegado. Cómo funciona la necromancia, cómo interactúas con hechizos como Good Berries y crear agua y comida, lo cual es muy interesante porque lo toman como un pecado en el fondo. Es como tú estás replicando a través de magia naturaleza, entonces eso es como un crimen. Me gusta mucho de hecho esa idea. Se supone que Planegea traería al menos 60 nuevos hechizos también. Y lo mismo, las últimas partes del demo son sobre el mundo, su cosmología. Mucho de lo que hemos conversado ya habla un poco del fondo de lo que se va a ver en el mapa que va a traer Planegea. Que, si no me equivoco, no está en el demo. No, pero se hablan de algunos lugares, como por ejemplo el cielo mismo, las montañas de sangre, el abismo del veneno. Estas cosas no me gustó mucho porque aquí indican como que esto es una ciudad del Imperio de Aire, que son en el fondo de gigantes. Y en verdad no me gusta que pongan este tipo como de civilizaciones tan poderosas dentro del lugar porque, no sé, siento que no encajan, siento que podría ser más primitivo. Me llama más la atención en verdad un clan, una tribu, una ciudad de gigantes de forma primitiva, no sé, armados con huesos de dragones y dinosaurios, que gigantes en modo azteca. No me llama tanto la atención, pero esa es mi opinión, simplemente es una apreciación personal. Y se siguen describiendo finalmente como localidades, el Gran Valle, todo eso va a estar en el mapa final. También nos dan un pequeño preámbulo de las facciones y los peligros, que básicamente son los mismos que hay en D&D, pero aplicados de forma distinta. Cultos de krakens, alianzas de dragones, imperios de gigantes, vampiros también creo que existen en los volcanes, viven en los volcanes. De hecho, no sé si está la ilustración acá, pero hay una ilustración muy buena
A ver, nace un monstruo. Hay una ilustración muy buena de, creo que son unos vampiros que viven dentro de un volcán y tienen atrapado a un demonio. Y con ese demonio, en el fondo, atrapado, controlan gran parte del territorio. Y luego nos hablan obviamente de las amenazas aparte de las facciones, lo mismo que les comentaba, hay varias ideas acá. Nos hablan de las bestias, los dioses y los monstruos, hay megafauna. Si no te queda claro, la megafauna es la fauna que existió, puede que sea un poco imprecisa mi aproximación científica, pero la megafauna es la fauna que existió en el fondo después de la era de los dinosaurios. Es como toda esta fauna gigante, mamuts, tigres, dientes de sables, los paracer, que son como en el fondo estas como cosas gigantes que parecen como entre elefantes y caballos. Tal vez no lo son, que nadie se ofenda, por favor. Y todo ese tipo de animales muy, muy como grandes, más prehistóricos, como menos pulidos también. Bueno, la megafauna es fantástica, yo encuentro que es un muy, muy buen elemento para D&D. Obviamente hay dinosaurios, tiene que estar lleno de dinosaurios, plan Egea. Tenemos insectos gigantes. Si alguno de ustedes vio alguna vez la película de King Kong de Peter Jackson, que debe ser como en el 2000, bueno, aquí tienen una excelente referencia para insectos gigantes. No, nos hablan de los protogods, como en el fondo los protodioses, que están, como les decía, en ascenso, monstruos obviamente, y NPCs, personajes no jugador. De hecho, esto es un monstruo, evidentemente, me gusta. Se ve prehistórico, se ve peligroso. Y con eso terminamos la revisión del demo, ¿verdad? El demo, como les decía, tampoco es tan amplio, es bastante sencillo. Hace unas semanas, pensando que ahora estamos en julio, a mí me llegó una versión que era como alrededor del 60-70% de Planegea terminado ya, que estaba de hecho en fase de revisión. Y se ve bastante bien, pero de todas formas cuando salga yo voy a hacer una revisión como general, como muy en base al índice, así como ya, ¿cuánto de spell trae? ¿Trae los 60? ¿Qué monstruos trae? Va a ser interesante igual eso, como si trae variantes de los dinosaurios, porque los que trae el manual de monstruos para mí son una basura. De verdad, son muy, muy planos, muy básicos, no sirven de mucho. Y una vez que hagamos esa revisión, vamos a ver si les interesó lo suficiente. Y si les interesó, podemos hacer revisión sección por sección. Por ejemplo, vemos todos los hechizos, vemos todos los monstruos, vemos todas las subclases también. Y en general las mecánicas interesantes que pueda traer ese manual. Ese manual yo creo que va a estar con suerte, como les decía, a finales de 2022, tal vez 2023 incluso, espero que antes. Pero de todas formas, cuando se estrene probablemente lo van a saber. Recuerden siempre que pueden entrar a... recuerden siempre que eso lo van a poder saber si me siguen en Mago Nivel 1. Mira, me equivoqué buscando el buscador, pero aún así me lanzó. En Mago Nivel 1 yo subo prácticamente todo este tipo de cosas, lo suelo comentar por stories también. Y aquí también pueden encontrar las 200 páginas de contenido que les comentaba anteriormente. La idea es seguir haciendo revisiones también de contenido en la medida que avance el tiempo y eventualmente presentar los contenidos también que yo he hecho, que son compendios y aventuras, pero es un poco más adelante. Así que, dicho esto, quedan invitados tanto a revisar Planegea, el demo por su cuenta, como les decía, no está en español lamentablemente, y no podría traducirlo yo porque me podría meter en un problema legal, Entonces, les dejo el demo, les dejo el Kickstarter para que revisen qué recompensas habían. Hay unas versiones de tapadura de Planegea que tienen como otro diseño también por si tuvieran suficiente dinero para comprarlo y que se los manden de Estados Unidos. Obviamente los links a Instagram también se los voy a dejar, a mi Patreon, donde me pueden apoyar, donde pueden decir cuál es el siguiente contenido que va a venir. De hecho, el contenido que viene ahora es una aventura ambientada en una red de cavernas subterráneas bajo lagos rocosos. No se los podría explicar muy bien porque es muy extraño el ambiente natural que elegí. Y esta es una aventura que tiene que ver con que hay una perturbación en torno al lago y hay seres vegetales que están apareciendo muy orgánicos, muy extraños. Y hay que investigar qué está pasando, y lo que está pasando obviamente está en las profundidades. Así que esperen muchos monstruos de plantas, muchos dinosaurios, muchos monstruos subterráneos también, que se llama las herbocavernas. La pueden revisar de hecho en Patreon. Y
Yo creo que va a quedar muy buena y tiene mucho de planejea también. Me he inspirado mucho en el demo de lo que estaba viendo ahí. Así que eso, muchas gracias por su tiempo como siempre, por apoyar el canal, porque el crecimiento con el video de Vecna que está ahí también ha sido muy bueno. De hecho, va a venir más que una revisión, va a haber una segunda versión del video de Vecna en base al one shot que eventualmente supone que voy a jugar con mi grupo. Y eso, si quieren saber más, si quieren estar más pendientes del tema, por favor, denle, ¿cómo se llama esto? Denle a la campana, denle la campana de YouTube, suscríbanse, denle me gusta y comenten, porque de verdad, yo, todas mis redes las respondo. Yo respondo Patreon, respondo YouTube y respondo Instagram, lo que sea. Si tienen dudas, si tienen comentarios también, yo estoy 100% ahí disponible para que la comunidad en español de D&D crezca. Y la siguiente persona que se debería unir eres tú, si es que no estás unido ya. Así que nos vemos en la próxima revisión.